Y en este momento vamos a conversar con Carlos Fernández Fontanoy. Él es politólogo y coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Un gusto tenerlo aquí nuevamente y agradecerle mucho por su tiempo. Quisiera empezar rápidamente con la visita de la misión de la OEA al Perú. Finalmente, después de tantas observaciones, tantas opiniones, tantos pronósticos, finalmente ha llegado esta misión a nuestro país. Está llevando a cabo una serie de reuniones. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver esta noticia desmentida, por supuesto, de una supuesta agenda que constaba única y exclusivamente de reuniones con el Ejecutivo. Bueno, al final esto no ha sido así. Hay varias reuniones programadas con el Congreso, varias reuniones con el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación se ha llevado a cabo el día de hoy. Y bueno, todo esto con el propósito, por supuesto, de elaborar este ansiado informe final que podría, no sabemos hasta ahora, y eso es lo que queremos consultarle, podría tener alguna importancia en nuestro país. Lo primero que quisiera preguntarle es, con las reuniones que se van llevando a cabo y algunas noticias que se han difundido al respecto, ¿usted cómo observa la ejecución de estas reuniones de la misión de la OEA en el Perú? Bueno, en principio, nunca el Perú ha tenido este tipo de situación en el tener que recurrir a organismos internacionales, a personajes extranjeros para que vengan a resolvernos nuestros problemas. Esta es una situación muy incómoda para el país y que muestra una limitación muy grande de los actores políticos en confrontación, que se muestran como incapaces políticamente de llegar a acuerdos viables para el desarrollo del país y para la normal gobernabilidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si no hay una voluntad de las partes en resolver el problema, porque el problema está planteado en que o se va al Congreso, ¿no?, a través del voto de confianza, o el Congreso quiere sacar a Castillo. Entonces, y al final se están quedando los dos. Esto es una aparente contradicción, una aparente dicotomía, donde obviamente hay intereses en quedarse y también hay intereses vacadores, pero que al final confluyen, ¿no?, en una situación de continuidad y de inercia y de no resolución del problema. Yo no creo que este grupo que ha venido de la OEA vaya a resolver nuestros problemas. Probablemente puede ser un facilitador, pero yo no tengo grandes expectativas. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero yo no veo que esta sea la solución final, ¿no? Puede ser un paso en el camino. Ahora, hay algunas incidencias que se han ocurrido en las últimas horas. Para empezar, pues, siempre según el tercer vicepresidente de la mesa directiva, Alejandro Muñante, la misión de la OEA no es que se haya negado, pero prefirió que estas reuniones no fueran transmitidas en vivo, sobre todo pues para, me imagino yo, y es justamente lo que quiero preguntarle, podría ser tal vez para evitar este tipo pues de espectáculos, un poco para que no se estén luciendo ante cámaras y tuvieran realmente la intención de conversar, de llevar a cabo algunos acuerdos. También hay algunas incidencias de parte de la propia mesa directiva. La segunda vicepresidenta, Digna Calle, ha dicho pues de que aquí hay una clara intención, algo que es también bastante obvio, de no promover el adelanto de elecciones que ella viene impulsando desde hace meses. ¿Usted considera que con estos pequeños incidentes podría ser de que tanto el Congreso como el Ejecutivo estén tratando desde este momento de aprovechar al máximo esta visita, o realmente tengan otros planes, como por ejemplo salir a hacer estos espectáculos? No sé si usted recuerda este camión que se metió al Congreso con mensajes para la OEA. ¿Cuál cree usted que puedan ser las verdaderas intenciones de ambos poderes? Mira, es probable que el Poder Ejecutivo tenga un solo plan, pero es poco probable que el Congreso tenga un solo plan, ¿no? En el Congreso, como todos sabemos, pues hay distintas bancadas, hay distintas tendencias.
el grupo que apoya a Castillo pues tiene seguramente un plan para interrelacionarse con esta comisión de la OEA. La extrema derecha pues tendrá otro plan, los grupos de centro tendrán otro plan, ¿no? Entonces yo no veo en el Congreso una sola posición, y si la tienen pues es muy precaria, ¿no? Porque entre ellos mismos no se ponen de acuerdo en cuestiones fundamentales. Yo creo que en el Perú hay un empate de fuerzas. Lo que puede hacer esta comisión de la OEA es bajar un poco la tensión, mientras tanto pasen otras cosas, ¿no? Y lo mejor que puede pasar en nuestro país, me parece, es que surja una verdadera oposición. En estos momentos, la oposición que hay, si es que la hay, es de un grupo, digamos, de extrema derecha totalmente torpe políticamente, como también lo es Castillo y su grupo. Estas convocatorias a masivas marchas que son un fracaso, porque qué joven más o menos, lúcido, quiere salir a marchar pues con Jorge el Castillo, con Lourdes Flores. La verdad que no es muy atractivo, ¿no? Por ahí no va la salida. Y tampoco es muy inteligente por parte de los constitucionalistas importantes, seguramente que asesoran a la bancada más conservadora del Congreso, plantear una acusación de traición a la patria. Es realmente algo penoso y torpe políticamente, porque no tiene ninguna viabilidad. Entonces estamos frente a una derecha torpe, ¿no? Que no es capaz de hilvanar una oposición inteligente que nos pueda conducir a una salida política que destrabe este conflicto que estamos viviendo. Desde esa perspectiva, yo creo que la solución puede ser crear una oposición diferente, una oposición de fuerzas progresistas que probablemente inicialmente tuvieron la duda de que Castillo podía ser una buena sorpresa como una mala sorpresa, pero todos pensamos que ojalá sea una buena sorpresa, ya que ha sido elegido presidente. Entonces hay un 31% que votó por Castillo en la segunda vuelta, que no votó por Castillo en la primera. Entonces hay un 31%, y ese 31% creo que va a constituir, y se está constituyendo ya, en una nueva oposición, una oposición más de centro, más progresista, más inteligente, que es lo que el país necesita. Justamente hablando de torpezas de la oposición, no sé si ha podido observar la noticia de hace algunas horas, que, bueno, después de que el Congreso peruano decidiera impedir o no darle el permiso al presidente Castillo para viajar a México, el presidente de México ha dicho pues en una conferencia de prensa que está evaluando la posibilidad de aplazar la Alianza del Pacífico justamente por la ausencia del presidente Castillo, o en todo caso llevarla a cabo en nuestro país. Y esto pues es un gesto político evidentemente de lo más beneficioso para el presidente de la República, ya que aquí hay una muestra. Sabemos, por supuesto, la relación que hay entre AMLO y Pedro Castillo, pero también tenemos pues este gesto político que obviamente perjudica nuevamente a esta oposición torpe, como usted mencionó en su momento. Sí, a mí me parece que la batalla internacional la va ganando Castillo, no porque tenga la razón, sino por la torpeza de esta oposición de derecha que desde que fue y viajó a la OEA a acusar de fraude y ni siquiera le abrieron la puerta, ha venido haciendo papelón tras papelón, ¿no? Y cometiendo errores pues importantes, como el que tú mencionas, de no permitir a Castillo viajar, ¿no? Esto tiene repercusiones internacionales y pone a Castillo un poco como la víctima, que es lo que él viene jugando desde el 28 de julio. Ahora, también después de esta decisión del Congreso, no solamente de negarle el permiso al presidente Castillo para poder viajar a México, sino también todas estas
decisiones relacionadas a investigaciones, ¿no? Tenemos por un lado, como usted mencionó, el tema de la traición a la patria, tenemos la admisión de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tenemos, aunque está un poquito congelado, ¿no? Tenemos estos avances que se han dado en las investigaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Dina Boluarte. Todos estos temas también, en lugar, no sé, me gustaría usted que me comente al respecto, pareciera que en lugar de dejarlo en stand-by, de tomarse un tiempo para prepararse para la visita de la misión de la OEA a nuestro país, la oposición en el Congreso pisó el acelerador, ¿no? Existe esta percepción de que quisieron apresurar algunos de estos temas antes de que llegue la misión, aunque claro, esto ha quedado descartado porque ya se encuentran en nuestro país. ¿Cuál cree usted que va a ser el comportamiento principalmente de la oposición en el Congreso después de la visita de la misión de la OEA, que faltan algunos cuantos días nada más? Mira, como te decía, en el Congreso hay varias tendencias. Hablar de una sola posición creo que es prematuro todavía, ¿no? Habría que esperar que terminen las conversaciones. Pero yo creo que esta misión de la OEA puede ser también un arma de doble filo para el gobierno. Porque por un lado, a la distancia, los personajes que han venido integrando esta misión no conocen pues todos los detalles y todas las acusaciones de corrupción y la incapacidad de gobernar de Castillo y su grupo. Y viniendo a Perú, lo que van a hacer es enterarse justamente de todas estas acusaciones de corrupción o de indicios de corrupción que penden sobre Castillo y que han sido elevadas nada menos por la fiscal de la Nación. O sea, no son artículos periodísticos, no, son acusaciones muy importantes al provenir de una institución como es el Ministerio Público. Entonces, me parece que esta misión de la OEA se va a enterar recién acá de una serie de cosas que no sabían y que perjudican la imagen de Castillo, ¿no? Entonces, esto puede ser un boomerang también. Yo creo que en la misión de la OEA se va a encontrar en una situación muy difícil, porque entre un grupo acusado, encabezado por el presidente y acusado por indicios de corrupción, con ministros fugados, con sus parientes acusados, encarcelados, y por otro lado con un Congreso de que todavía sigue pensando que hay fraude, pues el margen de maniobra para esta misión pues no es muy amplio, ¿no? Frente a este tipo de posiciones, ¿no? Entonces yo lo veo complicado y probablemente quien vaya a perder más bien imagen sea el presidente Castillo. Finalmente, profesor Fernández, hace poco leí una columna de opinión que me pareció interesante, que planteaba que ahora tenemos a un presidente con un gabinete, con varios ministros de Estado investigados por la Fiscalía, incluso algunos de ellos por supuesta organización criminal. ¿Usted cree que, es lo que plantea este artículo, el solo hecho de que el presidente Castillo, después de la visita de la misión de la OEA al Perú, no cambie ni a nadie en el gabinete, no tome ninguna decisión de cambio importante en este Consejo de Ministros, esto podría evaluarse como también una respuesta de parte del gobierno central de que no tiene pensado cambiar absolutamente nada en la forma en la que estaba trabajando hasta el día de hoy? Mira, a mí me da la impresión de que Castillo pues nos está meciendo un poco, ¿no? Ya van más de 70 ministros, muchos de ellos con acusaciones de corrupción, con antecedentes penales, otros incapaces, de todo un poco. Y me da la impresión que lo que va a hacer es continuar con esta política. Se irá a la misión de la OEA y de repente renueva parte del gabinete, ¿no? Por otros ministros más o menos parecidos. Y así se puede pasar pues hasta el 26 cambiando ministros, ¿no? Pero ministros de cierta confianza y que pertenecen a una red que permite pues, que se cometan una serie de malos manejos en el sector público. Bien, profesor, le agradecemos mucho por haber estado aquí y esperamos tenerlo de vuelta en otra oportunidad. Gracias a ti. Buenas noches.
Bien, Adiós. vamos a una pequeña pausa y regresamos con la parte final del programa.